No somos un podcast más sobre crímenes, somos víctimas. Henry Howard Holmes, nacido originalmente como Henry Mudgett, es un nombre que, si te gusta el true crime, seguro te suena. Oficialmente es el primer asesino serial en los Estados Unidos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Holmes aterrorizó a la población de Chicago en su conocido Castillo del Terror. Allí, comúnmente se cree que mató entre 20 y 50 personas, aunque se especula que pudieron ser hasta 300. En el castillo se dice que había fraguas para incendiar a sus víctimas, cámaras de gas y aparatos de tortura propios del medievo. Se ha descrito a Holmes como un monstruo digno de Edgar Allan Poe. Una lástima que todo esto sea mentira. Holmes sí que fue el primer asesino serial de los Estados Unidos, y es cierto que el Castillo del Terror tenía pasillos y escaleras que acababan en puntos muertos, pero no es nada como se cuenta en la leyenda urbana. Aunque hay algo de realidad en el mito. Holmes sí que fue un asesino, y hubo víctimas que fueron asesinadas en su castillo, pero el número no es tan extravagante como se dice. El número real es 3. Julia Connor, Emily Lindsay Grant y Kate Durkee. Bienvenidos a ¿Sabías qué? El día de hoy les traigo la verdadera historia de las víctimas de H.H. Holmes y su infame Castillo del Terror. Nos remontamos al Chicago de 1871. Los grandes incendios de Chicago habían acabado con el 90% de la ciudad, pero para el año 85, la ciudad había renacido como un fénix de las cenizas. Esta enorme reconstrucción dio pie a que se hicieran grandes edificios, rascacielos y castillos. Holmes aprovechó esta situación para la construcción de su infame hotel, mejor conocido como el Castillo del Terror, del que tanto se habla en la cultura popular. Pero la verdad es que Holmes era un mentiroso patológico. Él ayudó a sembrar los rumores de su infame hotel, que para empezar, nunca funcionó como uno, y además, nunca se terminó de construir del todo. Julia Connor. La primera víctima de Holmes fue Julia Connor, nacida Julia Smith. Ella era la esposa de un joven alcohólico que trabajaba en la joyería del castillo. Julia era una mujer alegre, simpática y coqueta. Su marido, Ned Connor, era sumamente infeliz con ella, pero el divorcio en esa época era impensable, además de que el matrimonio tenía una hija en común, la pequeña Pearl. Durante la estancia del matrimonio en el castillo, Holmes le ofreció trabajo a Julia como dependienta, aunque todos, incluso Ned, sabían que su relación iba mucho más allá de solo empleador-empleada. El rumor del amorío era tan fuerte que Ned se vio obligado a confrontarla. Julia, siendo una mujer sumamente independiente, no lo negó. Holmes me ha dicho que se casará conmigo. No te necesito más. Ned renunció a su mujer y se marchó de la ciudad. Julia no se veía a sí misma como la concubina de Holmes, sino como su pareja. Ella estaba embarazada de Holmes para este punto y quería más participación en los asuntos económicos. Y Holmes se cansó. Ahora, aquí es donde el mito se separa de la realidad. Holmes no mató a Julia de una manera súper medieval, desmembrando su cuerpo, sino que al intentar practicarle un aborto, ella murió. Lo que pasó con la pequeña Pearl no es claro, pero se cree que Holmes la mató. Nunca confesó y jamás se encontró el cuerpo. Emily Lindsay Grant. La siguiente víctima es Emily Lindsay Grant, y su historia es un puzzle difícil de armar. Hay versiones que dicen que ella es la razón por la que mató a Julia Connor. La joven ha sido descrita como la amante más bonita que tuvo Holmes, rubia, de ojos amables y complexión pequeña. Comenzó, al igual que Julia, a trabajar para él como dependienta en su farmacia. En cartas a su familia les dijo que estaba comprometida con Robert E. Phelps, y este nombre es uno de los muchos apodos que usó durante su vida Holmes. Emmeline se volvió confidente del asesino, y sabía sobre sus negocios sucios y tramposos. Y aquí la historia se repite al igual que Julia. El rumor de que estaba embarazada de Holmes corrió como la pólvora entre los empleados del castillo y los vecinos de la ciudad. Y a los días, la señorita Grant desapareció. Un par de meses después de su desaparición, el padre de Emmeline recibió una carta de ella, diciendo que su prometido había resultado ser un borracho y que ella se marchaba a Europa para empezar una mejor vida. El padre de Emmeline le escribió a Robert E. Phelps para corroborar la historia. La respuesta de Holmes fue que ella conoció su destino en Chicago y se marchó. No muchas semanas después de su desaparición, la Escuela de Medicina de La Salle recibió un donativo por parte del Dr. H.H. Holmes, un esqueleto de mujer en perfectas condiciones. Kate Durkee. La tercera víctima es la señorita Kate Durkee, a la que me tomo la libertad de llamar el gato de Schrödinger de este caso, amiga íntima de Holmes y muy rica.
Durkee tenía hectáreas de tierras heredadas por su padre. Durante años se les vio juntos a Durkee y Holmes, y para la construcción de su castillo, Holmes usó durante múltiples ocasiones el nombre y la firma de Kate, alabado por ella. Después de estas sospechosas operaciones, Kate desapareció sin dejar rastro atrás, ninguno más que su dinero, que, como era de esperarse, se quedó Holmes. En abril de 1886, 2 semanas antes de la ejecución de Holmes, este dio sus últimas declaraciones. Dijo muchos nombres de mujeres que había matado, y cuando se le preguntó por Durkee, él simplemente respondió que la había asesinado. Ahora, aquí es donde entra el dilema. Casi todas las mujeres que Holmes dijo haber matado no existían o no habían estado en Chicago nunca. Pero la confesión de haber matado a Durkee cuadraba perfectamente. O al menos eso se pensaba, porque años después una mujer afirmó ser Kate Durkee y que ella nunca había sido asesinada. Siendo el fin del siglo XIX, es difícil comprobar si realmente era ella o no, pero diferentes historiadores enfocados en el tema, como Adam Seltzer, afirman que Durkee sí fue una víctima de Holmes. Puede que la historia de asesinatos, desapariciones y calabozos de H.H. Holmes sea mucho más atractiva y llame más la atención a los seguidores del True Crime, pero esta fue la realidad de las víctimas de H.H. Holmes. Acabas de escuchar ¿Sabías qué? Una sección realizada por Samantha del Olmo y Dominika Gatzikova.